El crepúsculo teñía de oro las copas de los árboles cuando los cazadores del norte avistaron por primera vez a la figura ajena que caminaba descalza entre la niebla. El bosque, silencioso y reverente, parecía apartarse a su paso. Aquel ser no dejaba huellas, y su andar era ligero como si la tierra misma lo reconociera como uno de sus hijos más antiguos. Su cabello, de un blanco casi plateado, caía liso hasta su cintura, y sus ojos, del color del hielo puro, reflejaban una sabiduría que los hombres no podían comprender. No lo atacaron al instante. Lo rodearon con cautela, flechas tensadas, estudiando su porte y su extrañeza. Su piel era clara como la luna, sin imperfecciones ni signos del tiempo. No llevaba armas, ni armadura, solo una túnica sencilla, y aún así irradiaba una dignidad que obligaba al respeto. Uno de los hombres murmuró que tal vez era un espíritu del bosque o un dios menor disfrazado, pero su comandante, endurecido por años de guerra, solo vio una oportunidad. Lo capturaron mientras él, sin ofrecer resistencia, alzaba las manos en gesto de paz. Ni un solo gesto de temor cruzó su rostro. Lo llevaron encadenado, con hierro frío que le hería las muñecas, hasta la ciudad de Mernas, capital del reino de los 7 picos. Nunca antes se había visto algo como él. Lo encerraron en lo más profundo del bastión real, una celda de piedra sin ventanas, sin más compañía que las antorchas que parpadeaban en los muros húmedos. Al principio, nadie sabía qué hacer con él. No hablaba su lengua, o se negaba a hacerlo. Solo observaba, en silencio, como si cada palabra humana fuera un eco distante de algo olvidado hace siglos. Pronto, la curiosidad del consejo de sabios superó a la prudencia. Comenzaron con preguntas. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su raza? ¿Cómo había llegado tan lejos sin ser visto antes? Cuando las respuestas no llegaron, pasaron a métodos más crueles. El primer corte fue una incisión en el brazo, para estudiar su sangre. Descubrieron que su carne se regeneraba con una rapidez inquietante. Lo observaron durante días enteros, midiendo el tiempo exacto que tardaban sus heridas en desaparecer. Lo abrieron más profundamente, con bisturíes y cuchillas, solo para confirmar que la carne volvía a cerrarse, que las cicatrices no dejaban huella. Documentaban todo. Cada experimento, cada herida, cada palabra que al fin escapaba de sus labios, aunque fuera en una lengua desconocida. Aprendieron a traducir lentamente lo poco que decía, hasta entender que se llamaba Elión, y que venía de tierras más allá del bosque, de un reino antiguo donde los hombres no habían puesto pie. Pero él jamás les reveló el lugar exacto, ni habló de los suyos. A lo largo de los años, más expertos fueron convocados. Médicos, alquimistas, eruditos. Elión fue despojado de toda intimidad. Se le midió el corazón, se calculó su respiración en sueños, se le extrajeron fragmentos de piel, de hueso, incluso una vez una sección de músculo del muslo, que volvió a crecer en cuestión de semanas. Lo que para un humano habría sido mortal, en él era una molestia pasajera. Y aún así, sus ojos nunca perdieron ese brillo gélido, esa mirada que no era de sufrimiento, sino de distancia. Los años se volvieron décadas. Aquellos que lo habían capturado envejecieron y murieron. El comandante que había ordenado su aprehensión fue enterrado con honores. Los sabios que comenzaron los experimentos fueron reemplazados por sus aprendices, y luego por los aprendices de estos. Pero Elión permanecía igual. Su rostro no mostraba señales del tiempo, ni sus cabellos perdían su fulgor níveo. Su prisión cambió de nombre, de estructura, pero él siguió siendo el prisionero eterno del reino. A veces, en noches largas de invierno, algún joven asistente se sentaba frente a su celda a preguntarle cosas, ya no como científico, sino como un niño curioso. ¿Cómo era su hogar? ¿Soñaba? ¿Sentía dolor? Elión respondía poco, pero en sus palabras había una tristeza tan profunda que algunos lloraban sin saber por qué. Decía que el tiempo era diferente para él, que la memoria de los árboles aún le susurraba, aunque el hierro lo silenciara. Decía que no odiaba a los hombres, pero que jamás los entendería. Fuera de los muros del bastión, el mundo seguía girando. Reyes morían, guerras estallaban, alianzas se rompían. El conocimiento sobre Elión se volvió secreto de Estado. Solo unos pocos sabían de su existencia. Se convirtió en una leyenda dentro del reino,
el inmortal del calabozo, un cuento que las nodrizas usaban para asustar a los niños. Y mientras las estaciones pasaban una y otra vez sobre los campos y las ciudades, el león contaba los días con las grietas de la piedra, con el ritmo del goteo que caía del techo, siempre igual, siempre eterno. Pasado el primer siglo de cautiverio, comenzaron los estudios sobre el envejecimiento. Los humanos estaban obsesionados con la idea de alcanzar su longevidad. Le inyectaron sustancias, intentaron replicar su sangre, sus tejidos. Algunos voluntarios murieron durante los experimentos. Otros enloquecieron. Pero el secreto de su longevidad permaneció sellado en su carne, inaccesible como un canto antiguo olvidado por los dioses. No sabían que, en las sombras del mundo, otras razas escuchaban. Que los elfos, desde su silencio, desde su propio dolor, observaban. Cada año, una hoja se dejaba caer en el altar del bosque de Lirion por él. Cada década, un fuego se encendía en su nombre. El león no lo sabía, pero no estaba solo. Y aunque su alma se sentía vieja y su corazón cansado, en el rincón más profundo de su ser, una chispa seguía viva. No de esperanza, sino de certeza. Sabía que la piedra se quebraría. Que ninguna prisión es eterna. Ni siquiera las construidas por hombres obsesionados con el miedo a morir. Los muros del bastión comenzaron a envejecer más que el prisionero. Lo que en su tiempo fue un orgullo de la ingeniería humana, con vigas firmes y puertas que rechinaban con autoridad, comenzó a mostrar las huellas de su propio desgaste. Los hierros se oxidaban, las piedras se desmoronaban lentamente en las esquinas, y los pasillos resonaban con ecos de pasos olvidados. Los sabios seguían viniendo, pero ya no con la misma frecuencia ni con el mismo fervor. El conocimiento sobre el león había dejado de ser prioritario. Una nueva guerra en el oeste, la pérdida de rutas comerciales, hambrunas y revueltas internas habían desplazado al extraño elfo del centro del interés real. Aún así, algunos persistían. Unos pocos hombres y mujeres, con túnicas gastadas y ojos ansiosos, seguían bajando a las profundidades para estudiar sus reacciones, su anatomía, su silencio. Uno de ellos fue un joven llamado Tarn. No era sabio ni médico. Había nacido en las calles y escalado posiciones dentro de la administración gracias a su habilidad para escuchar más de lo que hablaba. Cuando le asignaron el puesto de supervisor de los niveles inferiores, encontró al prisionero en condiciones que le parecieron absurdas, aún encadenado, aún tratado como sujeto de estudio. Aún observado como si no tuviera conciencia ni dignidad. Tarn, movido no por compasión sino por una duda inquieta, comenzó a visitarlo. No hacía preguntas, solo se sentaba al otro lado de los barrotes. Observaba cómo el león, aún sin moverse mucho, mantenía la espalda recta, los ojos atentos, como si nada pudiera quebrar su esencia. Pasaron semanas antes de que el elfo le dirigiera una sola palabra. Fue un susurro, apenas audible, pero Tarn no entendió. ¿Sigues viniendo por qué? El joven no supo qué responder. Tal vez era simple curiosidad. Tal vez era la extraña sensación de estar frente a algo que escapaba a la comprensión de los humanos. Con el tiempo, el león habló más, no porque confiara, sino porque el silencio era una tortura más cruel que las cadenas. Habló de los vientos que olían a savia y agua fresca, de los cantos de las aves que los humanos no podían oír, de los nombres verdaderos de las estrellas. Tarn escuchaba como quien bebe agua después de días en el desierto. Pero esa relación fue descubierta por los supervisores superiores. Acusaron a Tarn de contaminar los estudios, de debilitar la distancia científica necesaria para conservar la objetividad. Fue expulsado del proyecto. Sus informes quemados, sus palabras silenciadas. Nadie debía ver al prisionero como otra cosa que no fuera una anomalía biológica. Los años pasaron con lentitud venenosa. El león dejó de hablar. Incluso los jóvenes aprendices, que al principio venían con la emoción de ver al inmortal, empezaron a mostrar signos de incomodidad frente a su celda. Algunos decían que soñaban con sus ojos. Otros aseguraban haber sentido un temblor en el pecho al estar cerca, como si algo invisible y enorme los aplastara desde dentro. El reino comenzó a resquebrajarse. No por el león, sino por su propia ambición. Las provincias del sur se alzaron en armas. El norte, harto de impuestos, se separó y formó su propio consejo de clanes.
La capital se convirtió en una fortaleza rodeada por enemigos, cada vez más sola, cada vez más paranoica. Los soldados se multiplicaban en las calles, y los rumores hablaban de traidores dentro del propio Consejo Real. En esa decadencia, el bastión subterráneo fue descuidado. Las puertas no se reparaban. Los registros se perdían. Muchos olvidaron incluso qué era lo que se guardaba en las profundidades. El Lión se convirtió en un secreto enterrado bajo otras prioridades. A veces, pasaban semanas sin que nadie bajara. Y cuando lo hacían, él apenas levantaba la vista. Pero algo nuevo se gestaba lejos de las fronteras humanas. En los valles escondidos entre montañas de niebla, entre los árboles viejos como la luna, la nación élfica jamás olvidó. Aunque habían perdido su contacto con el Lión, sabían que aún vivía. No por visiones, ni por hechicería, sino por una certeza ancestral, tan profunda como el agua que fluye bajo la tierra. Cada siglo, enviaban exploradores. Algunos no volvían. Otros traían noticias fragmentadas, un elfo blanco encerrado en lo profundo del reino humano, estudiado como si fuera una bestia, inmortal pero cautivo. La idea de su cautiverio se volvió una herida abierta para los clanes élficos. Y mientras los humanos se dividían en luchas internas, los elfos se unificaban en torno a una única causa, liberarlo. Durante décadas, tejieron alianzas silenciosas, mapas detallados de fortalezas, rutas de escape, túneles ocultos bajo los bosques. Espías elfos, disfrazados de comerciantes o peregrinos, cruzaban los puestos fronterizos llevando información codificada. En los salones de piedra, los antiguos guerreros volvieron a afilar sus armas. Las canciones de guerra, dormidas durante siglos, fueron cantadas nuevamente en las hogueras. Pero el Lión no sabía nada de esto. Él solo escuchaba el goteo constante, los pasos distantes de los guardias, el crujido del mundo cayendo lentamente. A veces creía ver rostros en la oscuridad. Otras veces soñaba con árboles que sangraban, con cuervos que gritaban su nombre. La soledad se le había metido en los huesos. Pero su espíritu, aunque cansado, no se quebraba. Esperaba, sin saber qué. No porque tuviera fe, sino porque no le quedaba otra cosa. Una noche, cuando el invierno cubría la capital con su manto blanco, algo cambió. El sonido de la superficie era distinto. Explosiones lejanas. El tañido desordenado de las campanas de emergencia. Gritos. El Lión se incorporó lentamente, como si sus músculos, acostumbrados al mismo movimiento repetido durante siglos, hubieran olvidado cómo reaccionar al cambio. La vibración llegó al suelo. Un temblor sutil que no era terremoto, sino guerra. Los pasos en los pasillos ya no eran de rutina. Corrían. Se empujaban. Algunos gritaban nombres, órdenes. Otros simplemente huían. Y entonces, por primera vez en 2 siglos, la puerta de su celda se abrió sin permiso. Un guardia ensangrentado cayó hacia adentro, arrastrado por una figura alta y cubierta con una capa de hojas oscuras. No era humano. Los ojos del Lión se abrieron por completo. Frente a él, con una lanza en la mano y la frente tatuada con símbolos del bosque, un elfo lo miraba sin parpadear. «Hermano», dijo. «Venimos por ti». El Lión no respondió de inmediato. Aquella palabra, hermano, retumbó en su mente como un eco de un tiempo que ya no sentía propio. Parpadeó. Sus muñecas aún estaban atadas con grilletes de hierro oscuro, y la sangre que alguna vez brotara de ellas ya no salía, pues hacía décadas que su piel no se resistía a las heridas. Pero sus ojos, por un instante, brillaron como si el fuego de la juventud que le había sido arrancada por los hombres se encendiera otra vez en sus venas. El elfo que lo había llamado hermano dio un paso más, seguido por otros 2 guerreros. Todos tenían las mejillas cubiertas de ceniza, los cabellos recogidos con ramas y hojas trenzadas, las espaldas protegidas por armaduras tejidas con cortezas endurecidas y escamas de metal forjado en los volcanes del este. Uno de ellos, sin necesidad de palabras, desenrolló una tela cubierta de runas y la colocó sobre los grilletes. El hierro crepitó, como si sufriera, y en cuestión de segundos se abrió con un chirrido agudo. El Lión se incorporó despacio. Las piernas le temblaron, no de debilidad física, sino de la tensión que durante 2 siglos había sostenido su cuerpo contra el peso del encierro. No dijo nada.
Observaba, reconocía, olía. El aire había cambiado. Ya no olía a encierro ni a polvo de piedra húmeda, sino a humo de bosque, a resina quemada, a sangre derramada sobre tierra fértil. ¿Cuánto ha pasado?, preguntó, por fin, su voz tan baja que parecía parte del silencio mismo. El primer elfo le respondió sin pestañear. 200 años desde que fuiste arrebatado. Elión asintió lentamente. Ya no era necesario saber más. El tiempo no lo había consumido, pero lo había convertido en otra cosa. Algo distinto. Algo que aún no entendía del todo. Subieron por los pasillos oscuros del bastión. La fortaleza temblaba. Cada paso hacia la superficie era una lucha contra el eco de los recuerdos, contra los siglos de rutina, contra el hábito de mirar el suelo. Pero Elión alzaba la cabeza, guiado por la luz que llegaba desde más allá de las escaleras, una luz rojiza, parpadeante, que no era del amanecer sino del fuego. Al cruzar la última puerta de hierro, el aire libre golpeó su rostro como una bofetada. Era de noche, pero las llamas de la guerra convertían el cielo en una antorcha viva. Torres caídas, cadáveres entre los escombros, gritos humanos resonando por toda la ciudad. La capital de los 7 picos estaba en ruinas. Miles de elfos cruzaban las calles. Algunos a pie, otros montados en bestias de bosque que los humanos jamás lograron domar. Todos tenían los rostros pintados con la ceniza ritual de guerra, y cada uno de sus pasos era un reclamo contra siglos de silencio. Habían llegado sin anunciarse, sin advertencia, sin diplomacia. Como la noche misma. Como la venganza. El león avanzó con pasos seguros, mientras a su alrededor los elfos se detenían para mirarlo. Muchos cayeron de rodillas al reconocerlo, no por su fama, pues las generaciones que ahora peleaban por su liberación no lo habían conocido, sino por sus ojos, por el aura que lo envolvía. Por la historia que durante 2 siglos había alimentado su causa. Él era el símbolo que justificaba la guerra. El prisionero sin tiempo. El canto perdido que regresaba a su pueblo. Las murallas ardían. En los torreones, las banderas humanas caían deshilachadas entre las llamas. No quedaba orden ni ejército que defendiera el trono. El león observó todo con una expresión difícil de descifrar. No había gozo, ni ira. Solo una aceptación profunda. Como si ya hubiese visto todo aquello en sueños, cientos de veces. El general de los elfos, un anciano de orejas puntiagudas y barba trenzada con piedras de luna, se acercó con reverencia. Nunca nos rendimos, dijo. Cada hoja que caía en otoño era por ti. Cada batalla que peleamos en tu nombre fue con la esperanza de que esta noche llegaría. Y aunque no nos recordaras, nosotros jamás dejamos de recordarte. El león no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde los últimos estandartes humanos eran abatidos por el viento y el fuego. Nunca imaginé que pelearían por mí. Pensé que me habían olvidado, susurró. Tu nombre se volvió juramento, afirmó el general. Y la historia de tu encierro nos mantuvo unidos. Durante esa madrugada, el bastión fue tomado por completo. Los laboratorios donde lo habían cortado y estudiado fueron derribados piedra por piedra. Los textos que documentaban sus años de sufrimiento fueron quemados en una sola pira. No por odio, sino por limpieza. Por justicia. Nadie debía tener el derecho de apropiarse de esa memoria. Los prisioneros humanos fueron liberados. Los inocentes, escoltados fuera de la ciudad. Los responsables, capturados para ser juzgados bajo leyes élficas. No hubo masacre, pero tampoco perdón inmediato. El león, aunque libre, no pidió venganza. Solo caminó, una vez más, entre los muros derruidos, hasta llegar al lugar exacto donde su celda había estado. Allí, se detuvo. Respiró hondo. Y por primera vez en 2 siglos, sintió que el aire entraba sin peso, sin dolor. El amanecer llegó lentamente. El cielo, rojo aún por el humo, comenzó a volverse azul. El león se sentó en una piedra, en silencio, mientras el resto del ejército comenzaba a desmontar sus campamentos. Nadie lo molestó. Nadie lo urgió a moverse. Sabían que había cosas que solo el alma del prisionero podía resolver. Entonces, un niño se acercó. Un elfo pequeño, con la frente pintada de verde, hijo de una de las guerreras. Le ofreció una flor.
No dijo nada. Solo la dejó a sus pies y se marchó. El león la tomó con dedos temblorosos. Era una flor de tierra lejana. Una flor que solo crecía en los acantilados del este, donde la bruma canta al amanecer. Una flor que no había visto en más de 200 años. Y lloró. No por el dolor. No por el encierro. Lloró porque, a pesar de todo, aún había belleza. La columna élfica no se detuvo demasiado tiempo en las ruinas de la ciudad. Tras asegurarse de que el bastión había sido completamente desmantelado y los sobrevivientes humanos evacuados, los altos mandos decidieron replegarse. No deseaban conquistar territorio, ni imponer leyes nuevas. Lo único que habían querido estaba cumplido, el león era libre. Los preparativos para el regreso comenzaron al segundo día. Caravanas cargadas de heridos, armas recogidas y cuerpos de los caídos se organizaron en el silencio solemne que solo los elfos podían mantener incluso tras la victoria. No hubo celebración. No se cantaron himnos de guerra ni se alzaron copas. El regreso era una marcha introspectiva, como si todos hubieran sido tocados por el dolor que el león arrastraba consigo. El viaje hacia los bosques natales duró semanas. Cruzaron campos calcinados, villas deshabitadas, puentes partidos por la guerra. El león caminaba en medio de ellos, sin hablar, sin quejarse. Aunque su cuerpo no mostraba signos de debilidad, sus ojos delataban un cansancio profundo, más pesado que cualquier herida. Durante las noches, se sentaba solo, mirando las brasas del fuego como si pudiera leer en ellas los años perdidos. Uno de los más jóvenes del grupo, un centinela llamado Belnar, se atrevió una noche a preguntarle: ¿qué es lo que más extrañaste? El león lo miró en silencio. Luego desvió la vista hacia la copa de los árboles. El murmullo de las hojas cuando el viento las acaricia, respondió. En esa celda, el silencio no era un descanso. ¿Era vacío? Belnar asintió, sin comprender del todo. Para él, los árboles habían estado siempre allí. No podía imaginar una vida donde la naturaleza no cantara. Cuando por fin llegaron a los límites del bosque de Lirion, una lluvia suave los recibió. El suelo era esponjoso, vivo. El león se detuvo al borde del sendero de piedra, y sus pies tocaron por primera vez en siglos la tierra verdadera. Cerró los ojos. El mundo parecía susurrarle otra vez. La noticia de su llegada se extendió como un suspiro a través del bosque. En los salones de madera curvada y cristal, los ancianos de los clanes lo esperaban. Al llegar, el león fue recibido con reverencias, cantos antiguos en lenguas que ya nadie hablaba entre los humanos. Su nombre fue entonado en voz baja, como una plegaria. Pero él no pidió trono ni liderazgo. Rechazó la habitación dorada que le ofrecieron. Se instaló en una choza humilde, junto a un arroyo. Durante los primeros días, solo escuchaba. Caminaba sin rumbo por los claros. Observaba los pájaros, acariciaba las cortezas, hundía las manos en los arroyos. No hablaba de su cautiverio, y nadie lo presionaba. Sabían que las heridas invisibles eran las más lentas en cerrar. Una mañana, se encontró con una anciana elfa que tejía coronas de ramas junto al río. Era ciega, pero lo reconoció sin tocarlo. Te soñé durante 100 años, dijo. Siempre estabas bajo tierra, pero no muerto. El león se sentó junto a ella, en el musgo fresco. No estaba vivo tampoco, respondió. Era algo entre ambos. La anciana extendió las manos y le ofreció una corona pequeña, hecha de hiedra, sauce y una flor blanca. Esto es para ti. No porque seas un símbolo, ni un héroe, sino porque regresaste. El león la aceptó con manos temblorosas. Esa corona, tan simple, significaba más que todos los gestos formales que había recibido. Era la confirmación de que no necesitaba cargar el peso de ser leyenda. Solo debía ser. Con el paso de las lunas, su andar se hizo más firme. A veces se le veía hablar con los árboles más viejos, otros lo encontraban en los riscos, observando el mar. Nadie lo molestaba. Y aunque seguía siendo objeto de curiosidad, los elfos respetaban el ritmo natural de su sanación. Sin embargo, algo lo inquietaba. Por las noches, aún soñaba con el bastión. No con sus torturadores, ni con el frío de las cadenas. Soñaba con el silencio. Con la nada. Con la eternidad sin voz.
Y cada vez que despertaba, lo hacía sin aliento. Hasta que un día, cruzando una arboleda que no recordaba, halló una piedra gris cubierta de musgo. Al tocarla, recordó que allí, muchos años antes, había jurado proteger a su gente. Había sido antes de su captura, en una época más luminosa. Allí había prometido que su vida estaría al servicio de los suyos. Se arrodilló. No lloró esta vez. No sintió rabia. Solo una certeza antigua le habló desde dentro. Comprendió que su regreso no era el final, sino el comienzo de algo distinto. Volvió a los salones centrales. Se presentó ante el consejo de sabios, quienes lo miraban con respeto y contención. Nadie esperaba que hablara. Pero lo hizo. No puedo cambiar lo que me arrebataron. Pero aún tengo tiempo. Mi cuerpo no se marchita, pero mi alma ha envejecido. Quiero enseñar. No sobre los humanos, sino sobre la resistencia. Sobre lo que significa no romperse. El consejo lo escuchó sin interrumpirlo. Luego, con lentitud ritual, aceptaron su decisión. Así, Helión se convirtió en maestro de generaciones futuras. No de combate, ni de estrategia, sino de memoria. Enseñaba a escuchar el mundo, a resistir el olvido, a guardar la esencia aún en las peores noches. Contaba su historia no como una tragedia, sino como un testimonio. Enseñaba a resistir sin convertirse en piedra. Y poco a poco, sin que nadie lo notara al principio, Helión volvió a sonreír. Era una sonrisa tenue, como la luz que se cuela entre las hojas por la mañana. Pero bastaba para entender que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro podía sembrarse de nuevo. Los años se deslizaron con una calma que Helión había olvidado posible. No eran los siglos atrapados entre piedras y preguntas, sino días que transcurrían al ritmo de las estaciones, con sus lluvias suaves, sus vientos cantarines, y el rumor de la vida fluyendo en los rincones del bosque. Su presencia, al principio reverenciada como algo sagrado, comenzó a naturalizarse entre los más jóvenes. Ya no lo veían solo como el inmortal recuperado, sino como un sabio tranquilo, que caminaba descalzo y hablaba con los ciervos. Enseñaba en círculos de piedra, bajo los robles más antiguos. No usaba libros, ni se apoyaba en jerarquías. Quien quería aprender, se sentaba. Quien quería escuchar, callaba. Pero con el tiempo, incluso su quietud comenzó a inquietarlo. Una tarde, observando a los aprendices trazar símbolos en la tierra, sintió un hormigueo antiguo en el pecho. Era una sensación que no le pertenecía al bosque, ni a los recuerdos. Era una llamada lejana, tenue, como el eco de un tambor apagado. Por la noche, recorrió los caminos internos del bosque, aquellos que solo los más viejos recordaban. Llegó hasta el claro de los ecos, un sitio donde las palabras pronunciadas no se perdían, sino que flotaban por generaciones. Allí, alzó la voz por primera vez en mucho tiempo. ¿Aún hay sombras afuera? El bosque respondió con una brisa, con un crujido en la copa de los árboles. Pero Helión ya conocía esa clase de respuesta. Sabía que no debía ignorarla. Volvió al consejo la mañana siguiente. Llevaba su túnica más sencilla y el cabello recogido en una trenza de hierbas, como hacían los exploradores. Nadie habló cuando se presentó. Solo lo miraron. Quiero salir, dijo. Ver el mundo que cambió sin mí. El consejo no se opuso. Sabían que el bosque no podía retener lo que ya había estado encadenado demasiado tiempo. Partió sin escolta, sin mapa. Solo con una bolsa de cuero, una daga ceremonial que jamás usaba, y una rama seca que había recogido del claro de los ecos. Su andar era lento, contemplativo. No buscaba nada, pero tampoco huía. Solo quería ver. Cruzó aldeas humanas reconstruidas sobre las cenizas de antiguas ciudades. Algunos lo miraban con recelo. Otros con asombro. Un par, muy ancianos, decían haber oído historias de un elfo hermoso que vivía eternamente en una celda. Helión no corregía a nadie. Solo seguía caminando. Visitó un monasterio en ruinas donde los monjes lo acogieron como a un huésped errante. Dormía bajo techos rotos, mirando las estrellas. Escuchaba a los hombres hablar de guerras que ya no entendía, de reyes que habían durado apenas una década, de profetas nuevos y creencias pasajeras. El mundo había cambiado más de lo que imaginaba, pero en el fondo, seguía igual.
El miedo, la ambición, el deseo de controlarlo todo aún eran motores que empujaban a los hombres a destruir. Pero también encontró bondad. Una mujer de rostro quemado le ofreció sopa caliente sin saber quién era. Un niño ciego lo guió durante un cruce difícil de montaña, sin pedir nada a cambio. Y en una aldea olvidada por los mapas, unos ancianos lo invitaron a compartir historias alrededor del fuego. En cada uno de esos gestos, Elión reconocía que no todo estaba perdido. Una tarde, en lo profundo de un valle de bruma, encontró algo que no esperaba, restos de la estructura que una vez lo había encerrado. El bastión había sido destruido por los suyos, sí, pero no borrado por completo. Algunas piedras seguían en pie, como dientes viejos en una boca sin vida. Elión se detuvo frente a los escombros. Allí, el viento soplaba de forma distinta. Silbaba entre las grietas con un lamento bajo, casi humano. Caminó entre los restos. Tocó una pared resquebrajada. Allí había estado su celda. Cerró los ojos. Sintió la humedad de la piedra, las voces apagadas, las miradas que lo diseccionaban sin piedad. Todo seguía allí, como un eco eterno. Pero entonces, algo cambió. Elión se arrodilló, sacó la rama seca que llevaba consigo y la clavó en el centro del suelo ennegrecido. Luego, sin decir palabra, comenzó a cantar. Era un canto antiguo, sin palabras, que invocaba la vida dormida bajo las ruinas. Y la tierra respondió. De la rama brotaron hojas. Luego raíces que se hundieron entre las piedras. En cuestión de minutos, una pequeña savia comenzó a emanar del tronco. No era magia. Era algo más profundo. Un acto de equilibrio. Donde hubo encierro, habría ahora crecimiento. Donde hubo dolor, habría renovación. Elión permaneció en silencio, contemplando el brote que crecía con lentitud sagrada. No necesitaba levantar templos, ni monumentos. Aquella rama, viva y temblorosa, era suficiente. Al anochecer, se marchó sin mirar atrás. Su camino lo llevó de vuelta, no al bosque, sino al mundo. Ya no era maestro, ni mártir, ni leyenda. Era un viajero. Un testigo. Un ser que había sufrido y aún así seguía. Y donde pasaba, los árboles se inclinaban. Las semillas germinaban más rápido. Las sombras se hacían más ligeras. Porque el león había vuelto. No para cobrar venganza, sino para recordar. El león continuó su andar por tierras donde los mapas habían perdido sentido. Ya no buscaba dirección, sino huellas olvidadas. Caminaba entre pueblos recién nacidos y ruinas que ni los ancianos recordaban. A veces era bien recibido, otras, perseguido por miedo o ignorancia. Pero no ofrecía resistencia. Jamás desenvainó la daga que colgaba inerte de su cinturón. Su única arma era la mirada, y aún así era temida por aquellos que sentían, sin entender por qué, que no estaban frente a un hombre. Fue en una región lejana, entre colinas devastadas por antiguas guerras, donde lo alcanzó la historia que nadie se atrevía a escribir. Un reino humano del sur, que había crecido sin escrúpulos ni memoria, había comenzado a hablar de los elfos como una amenaza futura. Las viejas leyendas de la inmortalidad y del poder élfico, malinterpretadas, distorsionadas, circulaban de boca en boca, alimentadas por temores y resentimientos. Se decía que un elfo blanco, capturado siglos atrás, había sido la clave para entender la inmortalidad. Que los hombres solo necesitaban capturar otro como él, y esta vez aprender a duplicarlo. El león escuchó estos rumores en un mercado, disfrazado como un viajero sin nombre. Nadie lo reconoció. Su cabello, ahora recogido bajo un manto polvoriento, y su rostro cubierto de sombra, lo volvían irreconocible a los ojos del común. Pero él entendió que la rueda volvía a girar. Que la ignorancia no había sido derrotada, solo dormida. Aquella noche no durmió. Sentado sobre una roca frente a un campo de trigo, miró las estrellas que titilaban con pereza. El pasado no había terminado. Simplemente esperaba. Y entonces tomó una decisión que nadie esperó. Volvió a su bosque. El consejo lo recibió con inquietud. Habían oído también los rumores, aunque muchos los consideraban infundados. Pero el león no trajo preguntas. Trajo certezas. Ellos volverán a intentar atraparnos.
Y esta vez, no esperarán siglos para hacerlo. Los sabios debatieron durante días. Algunos proponían cerrar los límites del bosque con encantamientos ancestrales. Otros, establecer acuerdos diplomáticos con los reinos vecinos. Pero el león no propuso defensa. Propuso disuasión. No podemos ocultarnos para siempre. Lo que necesitamos es recordarles que no estamos solos y que no somos débiles. Quieren estudiar nuestra sangre. Entonces muéstrenles nuestra memoria. Hubo silencio. Luego asentimientos. Durante los meses siguientes, se preparó una marcha. No una guerra. No un ataque. Sino un desfile ancestral. Por primera vez en la historia reciente, los elfos cruzaron sus propios límites en formación abierta, vistiendo túnicas antiguas, con estandartes de hojas vivas y tambores de raíces huecas. Recorrieron las rutas comerciales, atravesaron los campos, llegaron hasta las puertas de los grandes reinos. No pronunciaron amenaza alguna. Solo cantaron. En plazas públicas, en colinas altas, en las ruinas de los castillos que alguna vez los encerraron. Cantaron la historia del león. Y los humanos escucharon. No porque entendieran las palabras, sino porque algo dentro de ellos se encogía al oírlas. Era un canto sin ira, pero con un dolor tan profundo que se transmitía sin idioma. Algunos lloraron. Otros se arrodillaron. Pocos, los más sabios, comprendieron que estaban siendo advertidos. Los elfos no buscaban venganza. Solo que no se repitiera el ciclo. El león no lideró la marcha. La observó desde los márgenes, sabiendo que su presencia bastaba para guiarla sin imponerse. Y cuando la última canción fue cantada, cuando el eco de sus voces quedó flotando en las llanuras del sur, él se retiró una vez más. Volvió a los riscos altos del norte, donde el viento sopla sin dirección. Allí construyó una casa de piedra y madera, pequeña y austera. Vivía solo, acompañado a veces por los niños que se perdían durante sus juegos y llegaban a su puerta buscando agua. Él los recibía con pan, con historias, con el silencio amable de quien ha sufrido y no desea que nadie más sufra igual. A los ojos de los elfos, el león se volvió parte del bosque. Algunos decían que hablaba con los búhos. Otros, que podía caminar entre la lluvia sin mojarse. Nadie sabía si dormía o si sus sueños simplemente seguían despiertos con él. Y así pasaron más décadas. Los hombres olvidaron otra vez. Los libros se perdieron. Los reinos se disolvieron o fueron renombrados. Pero en cada historia que sobrevivía en los márgenes de la tradición, aún se hablaba del elfo blanco que no moría. Del que fue prisionero por siglos, y al salir, no alzó la espada, sino la voz. Del que, aún tras perderlo todo, caminó entre los suyos con la calma de los que no necesitan castigo, sino verdad. Un invierno especialmente crudo, las nieves cubrieron su casa hasta el techo. Cuando la primavera llegó, algunos elfos jóvenes subieron al risco para buscarlo. Lo encontraron sentado junto a la chimenea, en silencio. Sus ojos estaban cerrados. En sus labios, una leve sonrisa. Y en su regazo, una flor blanca que nadie había visto florecer allí antes. No respiraba. Pero su piel aún brillaba como la luna. El león, el prisionero eterno, no había muerto como los hombres. Había regresado al bosque. Su cuerpo se desvaneció en hojas, en viento, en savia que brotó entre las piedras. Y desde entonces, en lo más alto del risco, crece un árbol solitario. Su corteza es blanca. Sus ramas no tiemblan ni en tormenta. Y dicen que si uno se acerca en silencio, puede oír el canto de un corazón que jamás se quebró. Un canto que aún recuerda. Un canto que aún resiste.